qué década tan revisitada y tan poco se revisitó mucho, pero a su vez es como que siempre queda una pintura, pizza con champán. La década de los 90. La década de los 90. La década pizza con champán. Creo que ese título, ese libro de Silvina Balger fue fundacional también para una literatura, cuando la política se frivoliza y la literatura política se frivoliza. ¿Sabes qué? Hoy lo busqué en la biblioteca, estaba convencida de que ese libro estaba en mi casa y no, fue un error que tuve en la cabeza, porque ese libro estaba en la biblioteca de mis viejos. No en mi biblioteca actual, lo busqué, te pregunté a vos, che, Lore, ¿lo tenés? ¿Vos lo prestaste? Yo lo presté junto a Las que mandan Dani Ventura y Los Ángeles de Charlie de Fabián Doman. Los Ángeles de Charlie es una serie de los 70, que era tope de gama, y él en los 90, con respecto a las mujeres que tiene Menem dentro de lo que es el poder, María Julia Alzogaray, Adelina D'Alessio de Viola, Claudia Bello, tiene ese libro, Los Ángeles de Charlie, por Carlos, y están ellas tres. Divina María. ¿Te acordás de la tapa de María Julia con el Por supuesto. saco? Ese saco que era de Graciela Borges. Ah, ¿sí? Icónico. Ella estaba en Bariloche y era tope de gama, momento de caras que era... O sea, Perfil tenía noticias donde estaba todo el tiempo mostrando las cosas malas y Caras donde mostraba todo lo bueno. ¿En qué revista te hubiera gustado salir? En Caras. Claro. No, en Gente, en realidad. Gente. No. Gente. Caras no. Caras fue rara. Caras siempre la critiqué. Pero las fotos de Gente. ¿Sabes? La tapa, las ondas del verano y todo eso de los 90. Ay, las ondas de verano. Yo me acuerdo que era chica en los 90, soy del 84, en el 90 tenía 6 años y pasé como toda la etapa de la pubertad y la primera adolescencia en los 90 y me acuerdo de mirar las revistas y choquearme por dos cosas. ¿Cuáles? Todas las modelos tenían el pelo lacio. Ah, bueno, sí. Yo tenía esta situación ya desde de bebé. Todas eran delgadísimas y de piernas larguísimas y qué sé yo, y me quedaba horas y horas. Había mucha publicidad de indumentaria importada, marcas que ya no están en el país. No, eran marcas locales que se hacían las importadas. Pero estaba Guess también, por ejemplo. Bueno, pero Guess es 80. Guess, Calvin Klein, son las marcas que vienen de los 80. Que llegan un poquitito acá, Gloria Vanderbilt. New York. O sea, teníamos eso. Y llegan con las marcas de Federico Álvarez Castillo. Claro. Que son Mango, Motorola, Soviet, Soho, todo ese marquerío que vos podías dejar un brazo con tal. Encontré una tapa, que después no sé si cómo es, no la pude conseguir esa revista, que está Valeria Massa castaña, no era rubia todavía, no era tan famosa, y está con una camisa Animal Print de Via By. Yo cuando tuve esa revista en mi casa, yo dije, yo lo único que quiero en esta vida es esta camisa. Por supuesto la conseguí, me la compré. Camisa icónica. Camisa y me compré las calzas, nunca usé todo completo. ¿Te acordás cuánto pagaste esa camisa? No, pero recuerdo que los jeans los pagaba $100. Yo me acuerdo de haberme comprado un jean a 69 pesos dólar con un billete de $100 que me habían regalado para mi cumpleaños de 15. Mentalidad de el dólar vale lo mismo que el peso, vas al negocio con el billete de 100. Por supuesto, nada, bueno. Yo trabajé en los 90. Los 90 van a tener 20, no vamos a estar muchos, vamos a tener varios programas de los 90, pues vamos a tener de qué laburamos en los 90, qué hicimos en los 90. Bueno, vos a la escuela, vos fuiste creciendo en los 90. A mí me pasó que los 90 me agarraron desde la secundaria hasta casarme. O sea, yo hice todo el arco. A mí me agarró secundaria, el empezar a trabajar porque quería comprarme ropa. Bueno, y esa camisa que te decía, después me acordé que, no sé, la llevé años. Creo que la tiré en el 2007, 2008, pero era como para mí haber llegado. Sí, claro. Y de ahí en más el enamoramiento con el Animal Print. Pero decíamos, la literatura por un lado, la noche por el otro. La noche se puede compartimentar. O sea, no, la noche no fue solamente los boliches, Caics, el cielo, Pizza Banana, que hoy tenemos una invitada hablando de todo eso. Lujazo total. Tenías también todo lo que es el under, tenías todo lo que era el paracultural y también tenías los redondos, porque empezaron a caer los excluidos. Los excluidos llegaron rápido, porque los excluidos llegaron detrás de la hiperinflación. Y cuando empezó el menemismo, que no la pegaba, esa gente empezó a quedar ahí, y ya para el 95 estaban acumulados. Y digo, es otro tipo de cultura que hoy se la toma, a ver, como muy profundamente politizada. Yo no quiero desilusionar a todos, pero los 90 los redondos, lo máximo que hacíamos era cantar olé, 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 Saddam Hussein. Esto es real. En los recitales. En los recitales. O sea,
listo, estábamos despolitizados en el sentido, ay, Menem es malo, y después seguíamos nuestra vida. Digo, los 90, para los que fuimos jóvenes, creo que extrañamos eso. Por eso tenemos un presidente, en serio lo digo, tan pegado a los 90, porque no los pudo vivir. Yo creo que el que vivió mucho a los 90, después ya quiere pasar a otra cosa, la vida continúa. Y creo que un poco como el trabajo que habría que hacer en el 2025, pasó mucho tiempo, en principio dejar de repetir que volvieron los 90. O sea, creo que las dos estamos de acuerdo en eso, en que nunca se regresa al punto cero. En tal caso, si se regresa tras el hecho de ya haber atravesado una primera situación. O sea, nunca volvés a cero. Y después como todo esto de la opinión, un recital de Los Redondos, donde gritan Oreo San Hussein, y eso era lo top de la jugada política o de la discusión que había. Y después, bueno, era gozar del recital y salir y clavarse una pizza y un par de cervezas. Exactamente, ni siquiera pizza, eran panchos, super panchos por $1, $2, y volver de madrugada y volver con las primeras topper. Creo que es la primera generación que sale con la topper. O sea, a mí me asombra mucho los padres hoy cuando dicen los chicos y la previa. La previa son de los 90. Es la primera actividad que tenemos en la previa. Se podía hacer en una casa, pero estábamos hasta las 2 de la mañana. Somos la generación que se iba a las 2 de la mañana a bailar. Por eso me asombra que los padres dicen, no sé por qué los chicos salen a las 4 de la mañana. Lo hiciste vos. O sea, no había boliches a las 11 de la noche. Me parece que las matinés de los 90 eran como para muy matiné. Tenías 12 años, 13, a los 14 ya querías ir a bailar. Y estaba muy habilitado eso. Pensemos la moda de las lolitas, las modelos tan jóvenes. 13, 14 años. Nicole Neumann tenía 12. Y me acuerdo una etapa icónica de Débora del Corral que decía separada a los 16. O sea, ella ya contaba que había vivido con 16 años. Que eso es una etapa también... Llamaba la atención, pero te digo que tampoco o sea, sí llamaba la atención, pero a su vez, como los padres quieren empezar a meter a los pibes en el fútbol, el tema de que la hija se haga modelo, los contratos eran millonarios. O sea, vos pensá que Polka de Suar existe gracias a los contratos millonarios de la serie. A la serie le presta la plata. Claro, sí. Después de hacer, no sé si era un jabón o qué, cobra $100.000, cifras que hoy son impensadas para las modelos, para las top. Digo, esa también era, y como decís vos, no se vuelve al punto cero porque aparte éramos muy inocentes. O sea, pasan muchos años y hoy estamos mucho más desilusionados. De verdad creímos en el Frepaso, creímos en el Chacho Álvarez, creímos en todo. Creíamos en el 1-1. Sí, a pesar de ser chica, la noción, y tengo muchos problemas de memoria, el que figura en mi familia, la memoria de mi familia es mi hermano, que se acuerda de todo y tiene detalles ridículos en la cabeza y los puede narrar muy bien. Yo soy el contrario, pero tengo como una idea de que en los 90, no sé, en casa se miraba Día D, por ejemplo, con el difunto Lanata fumando arriba de la D roja gigante, estaba Loto Viaja, bueno, estaba como el gran semillero periodístico que hoy son todos estrellas, pero como había una especie de... Se entrelazaba mucho la cuestión política con la cuestión de la farándula, con los personajes de la farándula. Yo no digo que sea nuevo, fue nuevo para mí. Bueno. Para nosotros también era nuevo. O sea, yo me acuerdo que voy al Samovar. Samovar era un lugar de blues que quedaba en La Boca. Tuvo varios lugares. Yo al primero que accedo, que voy, que era un lugar rarísimo porque era un lugar donde se hacía zapadas, caían músicos, te caía Papo, te caía Sky, mañana te caía Charlie Watts, en serio lo digo, te caía B.B. King, o sea, rarísimo. Y después nadie, te caía nadie, tenías que bancarte esas bandas que está bien, estábamos todos felices, no había tanto problema. Y en la noche estamos ahí con mi camisa, por eso me acuerdo mucho de esa con mi camisa de animal print, unos jeans y unas botas. Y cae Jorge Lanata. O sea, digo, y la noche estaba ahí, cae con el Ruso Berea, y con una novia tenía el Ruso Berea que medía como 1,90 m. Y estaban ahí entre el público, pero un público aparte, la carrera de comunicación social dispara. Todos queríamos ser periodistas. Entonces, cuando entra Lanata, era como si hubiera entrado hoy Lali Espósito. Todos igual eran como más... como que se hacían todos un poquito los cancheros y que no les importaba que estuviera, pero estábamos todos mirando. De hecho, en un momento yo me pongo a hablar y casi saco y le digo, me das un autógrafo. No llega a tanto, pero más o menos. Digo, había una cholulez con el periodismo. Así que tenemos muchos 90. Hoy vamos a tirar así como una fotito. Me parece que vendría bien otro programa, pero vos una invitada, contanos. ¿Qué? ¿De nuestro invitado? Sí. Nos vino a visitar el compañero Norbis, que acá ya nos está esperando con una copa de vino, Norberto Tomasino, que fue el dueño nada más y nada menos que Pizza Banana.
boliche topísimo, topísimo, topísimo de Buenos Aires en los años 90 y que hoy es presidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. UCRA. Ay, De la me UCRA. Me encanta, de encanta la que tenga UCRA. una K en el medio. Tiene UCRA. tarjeta. Ay, amo que tenga tarjeta. Esto también son los 80 y los 90. Sí, total. Sacar la tarjeta. A quien fue mi marido, no teníamos teléfono, no quería el teléfono, o sea, no había tanto celular. Y sacó la tarjetita y me quedó la tarjetita Y de la bueno, dirección y de ahí donde te trabajaba. conquistó. Con la tarjeta. Bueno, ¿lo podemos invitar a Norberto? Por ¿Ya? supuesto. Que se sume, adelante. De paso, ¿por qué no contás qué vino estamos tomando? Vos que te encanta. Sí, Sos como la- tengo que aprender a pasar bien el chivo gracias a los chicos de debarricas.com.ar que nos van a mantener bebidas a lo largo de todos estos programas. bien. Hoy estamos tomando Tierra del Fuego, un reserva maravilloso, así que ya saben, debarricas.com.ar pueden comprar como un montón de etiquetas de vino. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. muy bien. ¿Contento? Sí, sí, divino. Viniste con una... Escuchándolas de ustedes con el tema de los 90, que la realidad fue muy fuerte, Uf. la época de los 80, de los 90. De los 90. De los 90. Contanos algo vos. La realidad que para mí los 90 fueron el glamour. La síntesis de los 90 es glamour. Porque en los 80 se vivió otra cosa y en los 2000 cambió totalmente el ambiente de la noche, digamos, ¿no? Sí, sí. Hablando de la noche. Ya en los 2000 empezó la música electrónica, con lo cual hubo un cambio bravo en la forma de bailar, de tomar, de Sí. expresarse, de vivir. En cambio, los 90 los 2000 empezó el agua. Ok. Claro. Claro, los 90. En los 90 era el champagne. O sea, se cambió el agua por el champagne. Con los O sea, en cubitos de hielo, con los cubitos de claro, hielo. Los 90 era champagne. En los 2000, música electrónica, empezó el agua. Claro. Había No, que hidratarse. Y pensaba, los bronceados, todos estábamos bronceados todo el año, a la cama solar íbamos, me acuerdo que se iba 1 o 2 veces por semana, cuando no te alcanzaba la guita la compartías a la cama solar. Me jodés. Sí, No, claro. estabas con otra Porque persona. no, la parte de arriba, no, la cama no. Lo que era triangular, lo de facial. Ah. Entonces, La facial. te daban 2 por 1, entonces ibas un rato y te sentabas en la silla, nos ponemos así, y un Y ratito. te daba un cacho cada una. Sí. Ay, me muero. Sí. Pero bueno, era como el bronceado todo el año, como Sí, todo el año tal cual, estamos. tal cual, tal cual. ¿Cómo llegaste a tener Pizza Banana? Venís de una historia previa a Pizza Banana. Sí, la realidad es que yo empecé a tener boliche. Yo soy contador público y doctor en ciencias económicas, o sea, viste, siempre me hice como una doble vida, viste. Ok. De día estuve en una consultora internacional, fui gerente de una consultora internacional y bueno, llevaba una vida paralela. En los 80 empecé con un boliche que se llamaba Soviet, que quedaba en Viamonte y Suipacha, y era gay. Pero también el cambio en los 90 fue en los 80, todavía se seguía con el tema de los milicos, de que viste Bravísimo. la racia, más en el ambiente gay, peor todavía, había racia, te sacaban, viste, 200, Sí. 300 pibes por averiguación de antecedentes. Sí. En cambio, en los 90 cambió rotundamente todo. En los 90 empezó, viste, el glamour. Yo me acuerdo en Pizza Banana, que empezamos en principios de los 90, acá en Recoleta, primero fue de Recoleta, 1990, 91, exactamente. 91. ¿Qué año el 91? 91. Y yo me acuerdo que fue algo que nosotros teníamos 150 cubiertos en el primer Pizza Banana, en Ayacucho y Peña. Y te venían todas las, Bartolomé Mitre, Amalita Fortabat, todos los, La creme, la creme, y era para 180, 200 personas. Un día llegó la loca de la Mitre, que era chica, que había venido de España, y empezó a bailar con el padre, y ahí empezaron, viste, se levantaban y empezaban a bailar con la copa de champán, y así fue como empezaron el bailar. baile a los boliches, comías y después se bailaba. Y nosotros pasamos de las 200 personas, ponele, a 1000 personas en pocos meses, pero teníamos sótano y primer piso, entonces enseguida empezamos a Se hacer armaba.
Y eran, viste, una cosa de... Después se popularizó un poco, ya no te venía más Samarita ni Bartolomé, ni toda la creme de la creme, pero te venía muy buen nivel. Pero más popular. Pero era todo esto yo estuve en Pizza Banana hasta el 95. Después en el 96 empecé con el Palacio Alsina. Que también era, en esos momentos, yo agarré la última parte del infierno, porque estaba el cielo y el infierno. Claro. ¿Viste? Eran las dos cosas. Y estaba también Trams. Trams era el boliche topísimo que quedan Bulnes y Libertador, que lo tenía Poli Armentano, el dueño del cielo, ¿no? O sea... ¿Lo conociste a Poli? Sí, lo conocí. ¿Y te llevas bien con él? Sí, perfecto. Para todo el público que es más joven, Poli Armentano es un temazo dentro de los 90 y también dentro de lo que es el caso Coppola después también. Sí, claro. Porque de hecho las chicas Coppola, hay una, que es Fernanda Villar, que era la viuda, no sabemos si fue tan novia o no, o sí. Pero fue como consagrada como la viuda de... La viuda de, creo que todavía sigue siendo la viuda de Poli Armentano. Todo el despelote que se armó, ¿no? En función a esa. Muerte. Porque, claro, porque tuvo una muerte, bueno, muy violenta. Se hablaba que podía ser fulanito, menganito, lo que sea, pero bueno. No, lo asesinaron en la puerta de la casa, Claro. o sea, entrando al... Sí, pero bueno, los nombres que circulaban, que había pasado, nunca se supo qué pasó, quién fue. Es un caso de esos misteriosos de la Argentina. Pero estaba el poder dando vuelta. Se decía que en su momento que a Zulemita le gustaba Poli Armentano, o sea, era un tipo buenosísimo, bueno, en serio, tope de gama un tipo. Las mujeres más lindas de la Argentina, y aparte pensemos que en los 90 la belleza era un tópico. Nadie salía así nomás, o sea, hasta las rolingas, o sea, la calza, también salían bien vestidas. O sea, Sí, las rolingas tenían un cálculo en su rolinguez. por eso, imagínate las mujeres que deben haber pasado por ahí. No, y en los 90 me acuerdo que también yo tenía relaciones públicas muy importantes en el Palacio Alsina, que era la Clota Lanceta. Por supuesto, otro que también Clota. Que también a la Clota lo mataron en el 2001, también. O sea, también era de ese círculo, ¿no? De Poli, bueno, ¿Qué tema, Maradona, claro, sí. Eran todo un grupo fuerte. Sí. Y a la Clota también lo asesinaron, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, y la Clota manejaba mucho el tema de las modelos, ¿viste? Él era un tipo que hacía los mejores eventos y en los 90 estaba el tema del glamour de las modelos, que después en los 2000 ya desapareció todo eso. Total. ¿no? Para mí, síntesis de los 90 es el glamour con la base de las modelos top, que hoy no existen. No, hoy no existen las modelos Y top. pensamos que estaba, no sé, Carolina Peregriti, eran tope de gama, eran Dolores Moreno, Dolores Trull, Lorena Cericioli, Carola del Bianco, Nicole Neumann. ¿Y cómo hacías para llevarlas, por ejemplo? La Clota hacía arreglos con las agencias, hacía, Bueno, la Clota en esos momentos estaba, como agencia tenía a Pancho Dotto y a Ricardo Piñeiro. Eran las dos agencias. Entonces la Clota tiraba más para Ricardo Piñeiro. Entonces era como que la pelea. Vos ibas a Punta del Este y tenías, viste, el tema de Pancho Dotto y todo en base a los eventos que se hacían con Pancho Dotto o con Ricardo Piñeiro. Las de Ricardo eran como más esbeltas y eran como más mannequin, más que de desfiles. Y las otras eran más de gráfica. Claro. Todas eran flacas, todas eran divinas, todo. Pero digo, las de Piñera eran como las más cool. Estaba Andrea Frigerio. Porque juntaba dos generaciones. Daniela Cardone, claro. Mariana Arias. Juntaba una camada más adulta. Arias, claro, sí. Y juntaba a chicas más jovencitas. Más Lolita. Lorena Cericioli, que tendría 18, 19 años. Porque también Sí, todo claro. el mundo cree que las modelos son muy viejas, pero porque empezaron a salir muy jóvenes. Sí, claro. Valeria tiene 51 años, Valeria Massa. Y con la carrera que tiene uno podría pensar que tiene 70. Claro, porque está en los medios desde siempre. Exacto. Sí, aparte estaba la fiesta, por ejemplo, de la revista Gente, que yo produje en fines de los 99, las produje yo. Hice en Palacio Alsina, después hice en Mar del Plata y en Punta del Este. Porque se hacía diciembre, era Buenos Aires. Enero, Punta del Este, la primera semana de enero. Porque Punta del Este era hasta el 10 de enero. Bueno, sigue siendo hasta el 10 de enero. Del 26 de diciembre al 15, ponelo como todo. como mucho. Como mucho. Y después en febrero Mar del Plata, o sea, la revista Gente te contrataba así, hacías la producción, te contrataban para las tres fiestas. Y la realidad
que era puro glamour, todas esas fiestas eran tremendas y la exigencia que lo que tenías te en esas... Yo me acuerdo que tenía el VIP de las superestrellas, el VIP de las modelos, el VIP... Y todo era, viste, que las modelos que querían pasar al VIP de las estrellas no la dejaban. Era Claro, eran como que castas. muy... Era tremendo, viste, y las cintitas con los VIP y con los colores de las cintitas. Era demasiado como glamour y todo tenía que estar... Era tremendo. La realidad que... Los 90 nuestros serían como los 70 neoyorquinos. Bueno, sí, Te lo pregunto. como los 80. Como los neoyorquinos. 80 neoyorquinos. Sí, como los 80 neoyorquinos. Yo me acuerdo en los 90, viajaba a Miami, por ejemplo, no sé, mes por medio, me iba 3-4 días a Miami, iba y venía y me compraba toda la ropa allá para después, viste, me las ponía acá, era puro marca también, tenía Claro, había que Armani, sostener, sí. Dolce Gabbana, todas esas marcas, viste, que se usaban y que eran tremendos. ¿Conociste a Maradona? Sí, sí, la conocí. ¿Y qué tal en esos años? No, bien, era muy piola Maradona, era muy piola, muy simpático, muy... nosotros en el Palacio del Sina le armábamos en el segundo piso un VIP especial Para él. para Maradona. Sí. Claro, eso estaba en Que Boca. Claro, estaba todo cubierto, viste, serán un living como este, todo lleno con telas blancas Cortinados. y la cerraban y la abríamos según, viste, la Sí, ocasión. sí. Según lo que pasaba, se abrían y se cerraban las cortinas. ¿Te acordás de algún pedido excéntrico que vos decís cuando lo escuchaste, cómo voy a conseguir esto? ¿O cómo se le ocurre a tal persona pedirme esto ahora? ¿Te pasaban esas cosas? No, siempre lo excéntrico, bueno, no es excéntrico, pero era tener el mejor champán, tener, viste, cristal, tener todo era toda una cosa que tenías que tener muy en cuenta esas cosas en los 90. Okay. ¿Viste? De estar provisto de todo lo mejor porque venían y se gastaban fortunas. Bueno, hoy en día también existe eso, ¿no? Sí, existe. Pero eso. en los 90 es como que todo eso era todo glamour. Liz Fácil ¿la conociste también? Sí, que la también conocí. era Sí. la reina de caras. Claro. Supongo que el público Contexto, más joven, contexto. contexto, yo sé que parezco, nota al pie. Y Fácil Lavalle, la esposa de un político, la esposa de un embajador de Fácil Lavalle. Después de Lavalle. Monísima, y una cosa rara, porque era una rubia muy bronceada, con un busto impresionante, natural, y era como la reina de la noche. Era algo muy raro, porque la política hasta ese momento, él te lo va a decir, no existía eso. O sea, políticos bronceados, preciosos, divinos, que parecían... No. Y Liz Fácil Lavalle era como el emblema también de la noche, Ski Ranch. Sí, Porque claro, era la dueña de Ski claro, Ranch. Ski Ranch. O sea, una cosa... No, y aparte las marcas, me acuerdo de Louis Vuitton, te venían y te tiraban el Louis Vuitton, ¿viste? Todos tenían... Eran cosas que... tremendas, ¿viste? Y todo relacionado con la política, ¿eh? Claro, esa imbricación, ¿viste? De, bueno, una Todo mina relacionado como con la Liz Fácil política. Lavalle. Todo, que hoy no existe tanto. Eso es como que se maneja de otra manera. Creo que es otro perfil, es un perfil más bajo, ¿no? Un perfil más que quieren pasar más desapercibido. En los 90 no, que desapercibido. Todos querían toda estridencia. esto que decían ustedes, el tapado de piel de María Julia, ¿viste? Que era la secretaria de Medio Ambiente, reconozco, por el escándalo es porque se supone que tenía que cuidar los animalitos, todo esto, y ella aparece con ese tapado que encima era de Graciela Borges. Ella estaba pasando unas vacaciones con Graciela Borges en el mismo hotel y con Susana Jiménez. Es inexplicable hoy esa amistad, y viene un periodista y dice, me quiere sacar una foto, y Graciela le presta el tapado. Sí, pero aparte, imagínate que ella participó en la privatización de Entel, por ejemplo. Entonces, vos decís, una tipa que está haciendo la privatización de Entel, que eran miles de millones y viste, y aparecía
con un tapado en plena, no sé si era cara. No, qué. noticia En fue. noticias, tapa de noticias. Desnuda y con el coso. Que ella después dijo que no estaba desnuda, que era solo el tapado y se había Bueno, bajado. tenía que un claro. corpiño, Digo, sí. sí, Yo no, fue decía, tremendo. Escuchame, estaba haciendo la liquidación de Entel, que, bueno, en la empresa de teléfono, ¿no? Entel era la empresa de Y aparte telefónica. el cambio físico, María Julia era una mujer que durante los 80 era como la amargada dentro de la UCD. Era trajecito sastre, pelito para atrás. O sea, quien va a las revistas de los años 80 encuentra una política... Otra persona. Entra a la UCD la cara joven, que es Adelina D'Alessio Viola, que es una rubia, bronceada, culona, y ella empieza a competir. Y se convierte en esta femme fatal, con extensiones en el pelo, se corta las polleras y encima es declarada la mujer de más lindas piernas de la política. Bueno, ¿para qué? Se la pasaba con la pollerita. En un contexto donde las mujeres en la política eran muchas menos que las que hay ahora. Ya que el poder que tenían esas mujeres me parece que es mucho más grande que el que tienen ahora, ¿o no? Totalmente. Mira, yo profesionalmente participé en la liquidación de Entel. A ver, contanos ¿Viste? esto. En la Esa es de tu residual. vida diurna. Entonces, la conocí en la liquidación de Entel. Yo certificaba los bonos de consolidación de deuda de Entel. O sea, Entel se liquidó y todas las deudas que quedaban de Entel se pagan con bonos de consolidación de deuda. Claro. Entonces, pero estoy hablando de millones y millones, ¿no? Y la tipa era la que negociaba todo. Claro. ¿Viste? Entonces, yo, mi doble vida, que de día era profesional y que de noche era empresario, ¿viste? Le encontraba o en Pizza Banana y me la encontraba en Entel con la Tomando liquidación. decisiones, sí. Entonces decía, ¿viste? No, es una locura de repente. Bueno, también a mí me pasó esto que los negocios del día profesionales me salían a la noche Claro. en Pizza Banana. Yo me sentaba o invitaba a alguien a Pizza Banana y después me era muy fácil cerrar el negocio profesional de día. Claro, tenías como el 360 ¿Entendés? de los 90. Pero era, claro, y eso sucedía en los 90. Hoy en día también lo puedes hacer, pero es totalmente distinto. En los 90 todo el mundo quería glamour y quería cosas, entonces era muy fácil yo desarrollar mi parte profesional estando en Pizza Banana. Como la una con la otra, ¿no? Como Claro, parte de era la relación pública con... Y aparte son los años no solo de la política, sino que los empresarios empiezan a poner el ojo en las modelos. Decimos Sí. que Manuel Antel, que era Renault, Sí. sale con Daniela Ursi primero. Sí. Después tenías, Francisco de Narváez, casa tía, con Agustina Aylon. Empiezan romances, claro. Mauricio Macri con Isabel Menditegui, que había Claro. sido modelo. Si bien es hija del jet set y de la clase alta Tal argentina, cual. Isabel es modelo gráfica en los 80. La Tal famosa cual. propaganda, no sé si era de Fuego, Sí. que ella aparece con unas calzas blancas impresionantes. Y después, años más tarde, la mujer. No, por eso te digo que el tema de los 90 fue tremendo. Yo que viví los 80, pasando a buscar por las comisarías a los gays que me metían, viste, que yo, y tratando de la persecución, había realmente una persecución. En los 90 cambió todo, pero fue algo tremendo. Viste, como también fue esto que le decía, la música electrónica a partir de principios de los 2000, ¿no? Pero en los 90 yo creo que fue una época dorada divina. Yo siempre me acuerdo como empresario, a mí me encantaba. ¿Y qué Me pasaba, encantaba. qué pasaba en la cabeza de esa noche glamorosa y excéntrica y pulposa y dorada y de Animal Print? ¿Se conversaba sobre lo que pasaba Afuera. fuera de la fiesta? Digo, mientras se comía pizza con champán, ¿sobrevolaba la angustia de los que habían quedado afuera? ¿O se disimulaba, no importaba? ¿O como se hacían los preocupados y brindaban? No sé. No, No. nada. Nada. El No. que se quedó afuera... No, la realidad es que también fue una época que había como mucha mezcla, ¿no? Había gente que le iba muy bien, había Claro. otra gente, Le ¿viste? iba La muy gente que le iba muy mal. La pobreza ¿Viste? estructural que queda de los ¿Entendés? 2000 arranca en los 90, pero Claro. yo digo, desde el 89 al 2001, todos esos años fue acumulándose gente. Claro, pero bueno, por eso después el 1 a 1
produjo la crisis que vino después con De la Rúa, ¿no? O sea, estalló con De la Rúa, pero en esos momentos no se sentía. Claro. Todos decían, sí, se están vendiendo las joyas de la abuela. A nadie le importaba nada. Pero, viste, si todo era el 1 a 1 y todos, viste, viajaban a Miami, que nos comprábamos cosas. No, y vuelvo a decir, el glamour que existía es increíble. Escúchame, ¿veías mucha vida falsa? Tipo, porque uno sabía que te compras 4 prendas, 2 perfumes, esto lo sabíamos todos, y podíamos entrar a cualquier parte. Entrabas acá, que nadie sabía nada. Si eras más o menos delgada, estabas bronceada y tenías 3. ¿Vos viste eso, mucha doble vida ahí mismo? Como que no eran tan ricos como aparentaban. Sí, totalmente. Eso me encanta. totalmente. Porque parece que los 90 fueran todos millonarios. Pueden No, ser no, grandes no, no. personajes, ¿no? Claro. Como los que buscan ahí. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, vos también, esto que yo decía con el tema de las modelos, armaban sus propios grupitos, ¿viste? Y vos se metían con un grupito de las modelos top y ya, ¿viste? Podías, te lograbas la pulserita. cintita. Claro. No, era bravo. María Julia la encontrabas en Pizza Banana también. A Sí. Adelina, todos iban ahí. Sí, en Pizza Banana Recoleta. En Pizza Banana Recoleta. Después ya cuando se popularizó Pizza Banana, ahí ya no, pero en Pizza Banana Recoleta iba todo el mundo. Claro. ¿Menem llegó a ir a Pizza Banana? Sí, vino. Sí, claro. Contá algo, Contanos ¿no? algo. No, Menem, cuando venía Menem, Sí. yo te digo que venía a Marita Portabat. Sí, Claro, Tenía la que- reina. Sí. ¿Viste? Le gustaba. Y Menem le cerrábamos una parte del sótano, de la parte de abajo del sótano, se lo armábamos todo para él y hacía, bueno, Sus cosas. sus cosas. ¿Traía sus propios odaliscas o no? No traía No, odaliscas. Pizza Banana no. Pizza Banana no. La cantidad de secretos que tendrá Norbis. No, es... Sí, algunos que no se pueden. No, por pueden eso, contar. no, claro. Y se van a ir Terminamos. con... Terminamos mal. No. Muy bien que estás tirando así como fotitos. Tipo, estuvo Carlos. Junior iba, que era otro, o sea, Carlos Era Junior. Bobby Van, Carlos, Junior. que amaba a las modelos, recordás. Claro, Carolina bueno. Balvis, María Vázquez. Bueno, salió con María, acordate que salió con María Vázquez, ¿no? Era hija de un embajador, Jorge Vázquez. Ah, María Vázquez. Claro. Era el embajador en Estados Unidos de Menem. Claro. Ah, mirá. Claro. Claro. Y antes había estado militando en las izquierdas peronistas. No, este país es un cuento. No alcanzan todas las novelas No, para no, contar no. solo los 90. Mm. Qué impresionante. Y una pregunta así, una boludez, pero ¿te acordás de cuál fue la mesa que más gastó en Pizza Banana? ¿Tenés La- algún recuerdo de, che, mirá, estos Estos gastaron se 20 fueron. lucas en un rato? El Pizza Banana, por ahí, si venía Menem lo invitábamos a Menem. Claro. Obvio. ¿Viste? O sea, las mesas caras se invitaban. Claro. ¿Viste? O sea, porque después el rédito estaba por otro lado. Claro. ¿Viste? O sea, por eso te decía que nosotros usábamos también la noche para hacer negocio. Claro. Esto que te decía de María Julia, nosotros lo de Entel, nosotros reestructuramos financieramente el PAMI por $1.500 millones, todos esos trabajos salieron de la noche y, por ejemplo, y con... Matilde Menéndez estaba también ahí, que era PAMI. Matilde Menéndez, que era PAMI, claro. ¿Iba también obvio. a Pizza Banana? También venía Todos Pizza fueron Banana. a Pizza Sí, Banana, claro. Una Yo, señora, un boluda. aspecto de señora, o sea, no me la imaginaba en Pizza Banana. Sí. Eso también. Sí. Sí, venía pero todo el funcionaba mundo. como una especie de lobby, ¿no? Como, bueno, vengan, Sí, la pasan claro, como era un una club. plataforma. Viste, era un Un club club exclusivo. exclusivo. Sí, yo creo que como dicen Norbis, hoy eso puede estar como un poco más solapado. Como, no digo que haya dejado de ocurrir, no sino que el existe, hoy no lobby... existe un Pizza Banana, No. como yo le digo, no existe un Trumps. Trumps era algo que yo después me quedé con Trumps. Cuando murió Poliarmentano me lo quedé un tiempo, Trumps. Ok. Y la realidad que Trumps era, viste, para 200 personas, pero te iba todo el mundo. Trumps era trampa, ¿no? O sea, pero era lo más selecto. Bueno, el cielo salió de Trump, porque Poliarmentano hizo el cielo desde Trump. Claro. Trumps era como el estudio 54 de los 90. Tal cual, tal Porque cual. cuando- ¿Dónde quedaba?
En Bulnes y Libertador. Bulnes y Libertador. Ok. En el Bulnes. Estudio 54 que supimos tener. Estudio 54, para los que son más jóvenes, era una discoteca Oh. que fue entre los 70, finales de los 70, principios de los 80, y era la creme de la creme. Ahí no entrabas. No digo, ay, no, ahí tenías que ser Liza Minnelli, tenías que ser Andy Warhol, tenías que ser Farrah Fawcett Mayer en su mejor momento. Sí. Y Tramps era como su versión 90. Tal cual. Sí, era para 300 personas, ¿eh? No más. Nada. No. Nada, era muy chico. Muy chiquito. Pero era el club exclusivo. El club exclusivo era Trans. ¿Y cuándo pensás que empezaste a ver como las primeras señales de, che, me parece que esto, cuando viste caer el sol, o empezaste a ver que caía el sol? Y principio de los 2000, ¿no? Principio de 2000 O sea, fue muy 99, bravo. todo bien, principio de 2000 ya Y dijiste... el 2000 fue muy bravo. Preguntita, así como al pasar. ¿El caso Coppola no repercutió en la noche de Buenos Aires? ¿O no? Todo sigue igual. Sí. Sí, si yo trabajaba, Sí. no sé si yo salía de noche. Sí. Era toda prensa amarilla, ¿no? Sí. Sí, claro. Era todo armado también, era mucho armado, porque, a ver, el tema de la droga, la realidad, que si no era Coppola con Maradona, con la lanceta, no, era algo que, viste, la pizza con champán, había mucho. Entonces, pero la prensa amarilla lo llevó a Coppola a esto, y un poco también yo creo que fue cuando se separó de Maradona, ¿no? Sí. Cuando Guillermo... Claro, Claro. que ahí le cayó peor porque no es como que, Y quedó medio ¿viste? desamparado. Claro, También el rating que generó. O sea, hay un cambio dentro del periodismo. El periodismo era como de investigación, de esto y de aquello. los programas que Entra Mauro Viale a jugar fuerte, y de verdad, tenía un programa más o menos, que se llama Medio, paralizaba, esto es real, ¿sí? paralizaba Sí, me el país, acuerdo de algunas cosas. paralizaba el país con el caso Coppola. Y ya terminó siendo como la novela de Wanda ahora. Claro, Iban eso que quería apareciendo- decir, era lo de Wanda. Era Wanda, todos los días Era aparecía Wanda. un personaje distinto. Estaban sentados, como estamos Sí, nosotros, sí, un que se gran ve. hablemos sin saber. Sí, porque sí, aparte empezó a aparecer gente como el turco Julián, que es un torturador, que no sabemos por qué aparecía y se sentaba ahí. O sea, el caso empezó a tener personajes y personajes y personajes. La madre de una, la abuela de la otra. Y vos decís, y de verdad fue como... Y ahí cambió todo, y ahí Coppola... Y ahí medio que zafó Coppola, porque después la gente se daba cuenta que Sí, que era todo armado, lo del jarrón, los cachetazos que se daban los entre ellas. cachetazos, sí. Creo que Samantha Farha. se desvió bastante la atención a ellas dos. A Es que eran Natalia y person- Samantha. Eran tres, y había una llamada Julieta que era perfil bajísimo, que se dijo, yo no me subo. Es más, después de estar acá en este mismo salón, que no sabemos quién es. Pero ellas dos tenían como algo para la fama, aparte se peleaban, eran lengua larga. Sí. Hay sí, un programa sí, que se también. agarran de las mechas y terminan tipo en el Sí, piso arrastradas, claro, ¿no? sí. Se pegaron carterazos. Bueno, era el programa también de Polino, ¿te acordás? Sabe, De Polino. Marcela Polino, sí. Eso ya es 2000, porque él que agarra, viendo y considerando que eso era un exitazo, lo agarra. Pero ya las personas les pagaban para hacer esto. Esto lo hacían de onda. Igual les pagaban un poco. Pero se enojaban en serio. Había momentos que estaba armado y había momentos que como... Porque aparte eran amigas entre ellas, entonces se quedaban en la casa de una. Entonces al programa iban a decir, te llevaste mi bombacha. Esto es real, hay un programa Sí. que una le reclama la bombacha a la otra y la madre a la otra le dice, Sí. no, porque vos, bueno, debes tener enfermedades. Una cosa que me decís, pero... Y estábamos todos así mirando. Pensás que una Sí. tiene vergüenza en hacer cosas mucho peores, ¿viste? Yo estoy pensando, digo, ¿cómo está la cámara? ¿Qué digo? ¿Cuál es la palabra? ¿Estoy hablando correctamente? Y no, acá se tiraban con bombachas que habían quedado usadas en la casa de la otra. No, bueno. Y Norby, que estaba ahí. Norby, me fascina que tengas dos vidas. Como Aparte- Superman. Sí, aparte parecieras tres. Tenés una pinta de escribir libros aparte. ¿Alguna vez se te ocurrió escribir un libro? No, nunca. ¿No te gustaría? Escribimos un libro sobre tu vida Bueno, en los sí, 90. claro que lo podemos Tu escribir. vida directamente. Maravilloso. Claro. Estoy usando pasadas de uva como piso banana. Sí, escúchame, ¿y tu vida en los 80, en los 70? ¿De dónde sos? ¿Sos porteño? ¿De dónde venís? Sí, soy porteño. Sos porteño. Soy ¿Cómo porteño. entraste a la noche? ¿Qué pasó? Y a la noche entré por el tema gay. O sea, en los 80 Contá, sí. incursioné en el ambiente gay y empecé ahí en nada. En la Empecé a- biela por ahí. ¿Eh? La biela estaba a tope de gama en los 80, por ahí. Sí, no, yo en mediados de los 80 era como que descubrí el mundillo gay y me metí
Y al año ya tenía mi boliche. Imagínate que yo estaba en una consultora internacional importante, era la doble vida. Nadie en mi familia sabía que yo tenía boliche, ¿viste? Ah, era closet de Sí, total. total. Entonces, bueno, y ahí empecé. Vos tenés que pensar que en lo gay está todo el tema de cultura, moda, el centro de la cultura, de la moda, del arte, Por es lo gay. supuesto. Y de ahí yo empecé a hacer, a sacar todas estas relaciones para meterme en el mundillo hétero, en la parte de ser empresario hétero, de boliches hétero. Siempre tuve gay y hétero, las dos cosas. Pero la realidad que yo me acuerdo en los 90 también, una vez vino la gerenta de Chandon y querían hacer el lanzamiento del Petit Chandon. Ay, la botellita. Quería hacerlo en el Palacio Alsina, el sábado en Pachá y en el Palacio Alsina, que eran los dos boliches que estaban de moda. Entonces dije, bueno, no, pero yo lo quiero hacer el domingo. Yo tenía un tea dance gay muy divertido, que empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 12. Y la mina, ¿viste? No, y que no quiero. Bueno, yo banco todos los juegos, porque regalaban gorras, ponían juegos, te regalaban pero bueno, todos los promotores los pago yo. Déjenmelo, toda la estructura que ustedes me montan, déjenmelo para... Bueno, de ahí en más vino la gerenta de Sandón y después quería hacer todo, empezar en lo gay. Claro, pero dice, pero esto es un VIP, había 1000 personas, pero son todos VIP, es un VIP. Sí, acá no hay VIP. Entonces, ¿viste? Y ahí empezaron, y esto es en los 90, mediados de los 90, ahí empezaron también las marcas a ver todo esto que le estoy diciendo, que lo gay era lo VIP, porque... Lo VIP monetario. Claro. La plata estaba ahí. Sí, hay algo de lo estético, de lo festivo y No, de lo de salir que me parece no, que es muy no solamente la interesante. plata, el arte, moda... Claro, eso, ¿viste? hay como una cosa estética y una celebración ahí que vos la viste en los 80s y Yo me acuerdo que una vez, en domingo, Julio Boca estaba haciendo una cola de una cuadra para entrar al T-Dance, ¿viste? Y no sé qué se da cuenta, está Julio Boca, la lo fila. podemos ver. Pero, ¿entendés? Sí. No había, era como que no había VIP, era todo, era un mismo... esto no sucedía en las noches hetero. Claro. ¿Viste? En la noche hetero a Julio Boca tenías armado por dónde pasar, por una parte VIP. En lo gay no. Entonces, bueno, de ahí apareció todo, ¿viste? Y con la noche gay, pero del under, Urda Pilleta, Tortonese, Batato Vera, ¿había alguna conexión No, o no? no. Eran mundos separados. Sí, totalmente. Pero cómo qué explosión el mundo gay de esos años igual, Sí, ¿eh? Porque sí, pues, claro. voy a lo mismo. Yo esta noche gay no la conozco, pero sí conozco toda esta otra, paracultural y todo esto. No, por eso te decía, en los 80 teníamos la persecuta, ¿viste? Y en los 90 no. En los 90 lo gay empezó a hacer glamour. Claro. Y tenía gente que estaba de esa noche que también te pasaba que sabías que tenían una doble vida o eran todos como, bueno, Sí, había mucho más. No es como hoy. No, todos tenían una doble vida. Mucho, Las familias mucho closet. normalmente no sabían. Quiero meter la cuchara con una tontería y seguimos hablando, pero tiene que ver, quiero recomendar un libro muy bueno de Alejandro Modarelli, Sí. que se llama Fiestas, Baños y Exilios, los gays porteños. Y es un libro de crónicas muy hermoso y muy pintoresco y también bastante dramático sobre la vida gay porteña durante la dictadura. Es un libro que durante muchísimos años no se consiguió, se reeditó hace poquito, pero bueno, imagino que si en los 80s el closet seguía cerrado, seguía como con unas cuestiones así de mucha persecución, de racia, de comisaría, de averiguación de antecedentes, que yo, en la dictadura debe haber sido No, directamente tremendo. bestial, Sí, ¿no? Sí, tremendo. Y los 80 tienen un aditamento, no solo dictadura, porque todavía hasta el 83 hubo dictadura, sino también el SIDA. Sí, bueno, fue tremendo. Porque decía, fue en los tremendo. 90 eso Pánico. se corta un poco. Sí. Después de Freddie Mercury se corta. Al revés, en vez de crear pánico, medio que se corta eso, el miedo. Sí. Pero en los 80 y
Hasta principios de los 90 fue logrado de SIDA. Sí. Hasta principios de los 90 todavía, ¿viste? No. Los cócteles contra el SIDA empezaron a aparecer en principios de los 90. Acétate. Sí. Bueno, decías que empezaste a ver el ocaso del pizza banana y de la pizza con champán, en realidad, a comienzos del 2000, y dijiste, acá está pasando algo. Bueno, sí. No, especialmente, yo me acuerdo cuando existió el cambio de los presidentes, que tuvimos muchos. Hubo 3, 4 presidentes 2001. en el 2001. Bueno, yo me acuerdo que más en el Palacio del SINA, que tenías el piso de madera, pero tenías el espacio... Cámara de aire, sí. Cámara de aire. Entonces, bueno, vos no sabés cómo saltaban. Yo tenía miedo porque vibraba el palacio. La gente venía con lo poco que... Porque tampoco no se disponía... No tenía ese efectivo, ¿viste? Porque estaba corralito. Entonces, claro. y te aparecían con las monedas del interior, los patacones, de COP, todas las monedas provinciales. Bueno, entonces vos recibías, ¿viste? Y toda la energía, la gente venía y saltaba y... Una descarga, ¿no? Una descarga, ese mes fue tremendo. Pero lleno, ¿eh? Porque el boliche estaba lleno, porque la gente venía a descargarse. Y la realidad que veías y estaban como desesperados. Fueron momentos muy duros. ¿Y cuándo dejas la noche, Norby? Que decís, bueno, ya está, yo no quiero hacer más nada. ¿O no la dejaste? No, sí, la dejé obligado. Ah, mira. La dejé obligado por un tema de droga. Por la sustancia. Por la sustancia. ¿Año, te acordás? Sí, el 2008. Ah, o sea... 2008. Después seguí haciendo algunas otras cosas, pero... Unas trapisondas, pero por ahí. Pero porque más a mi profesión, agarré el gremio de los kiosqueros también, ¿viste? Empecé como a hacer otro tipo de cosas, pero el tema de la droga es bravo, de noche es bravo. Leí ¿viste? Por ahí que... Yo terminé colgado, vivo todavía en Figueroa del Corte y Tagle. Ay, qué lindo. Cerca de Road Point, de frente. Pegado a Road Point. Pegado. Alex va, no está más Road Point. Sí, Audi. Audi está ahora. Y yo terminé colgado del tercer piso de mi departamento, ¿no? O sea, tenía el piso tercero y terminé colgado del tercer piso y bueno, nada, la realidad que después eso hizo que, bueno, tuve que dejar todo. Tuve que dejar todo, nunca hice nada, no estuve internado en nada, me fui a General Rodríguez y tuve 7 perros Sharpei que me acompañaban. Leí que Moria tuvo un papel ahí muy importante. Sí. ¿A Moria lo conocías de los 80? No, a Moria lo conocí en principios de los 2000. Tuvimos boliche en Mar del Plata juntos, pero... Gay Solín no. No, Gay Solín no. Bueno, nada, pero ahí me borré de todo, sí, okay. de todo. Estaba como dice. Lo único que hacía era, yo tenía una cátedra en la Universidad de Buenos Aires de auditoría de medicamentos y lo único que hacía, venía a Buenos Aires, pero nada más para dar esa cátedra. Y te volvías a General Rodríguez. Y volví a General Rodríguez. Qué vida fascinante, ¿eh? Qué vida fascinante. Triple vida, no doble, porque tenías la noche, el trabajo y la universidad. Librazo. Ya te digo. ¿Y tus padres, tenías papás, todos se enteraron, llegaron a conocer tu doble vida o...? No, sí, mamá sí. ¿Tu madre sí? Mi papá no, porque murió cuando yo tenía 20 años, o sea, pero mamá sí. Mamá, ¿Y la llevabas? Pero nunca, de ese tema no se habla, ¿viste? Claro, como todo bien, pero... Nada, pero venía los domingos al T-Dance. Ah, mirá vos. Venía, yo tenía una tía que vivía con mi mamá y mi tía le había dado el guardarropa, ¿viste? Del T-Dance. Entonces ella estaba y tenía su kiosquito, vendía las cosas, entonces... nada, y mi mamá también no venía, o venía cada tanto, pero ella tenía su sueldo. Mi tía tenía el sueldo por tener el kiosquito y mi mamá también tenía su sueldo. Bueno, bien. ¿Viste? Sí.
¿Y tenés más hermanos? ¿Tenés hermanos? Una hermana. Una hermana. ¿Y ella sí también sabía o tampoco? ¿Se enteraron con el correr de...? Se enteraron con el correr del tiempo. Sí, tengo una hermana que también contadora, trabajamos siempre juntos en la consultora, un año de diferencia, nos recibimos los dos juntos, yo me recibí a los 21 años de contador y a los 23 de doctor en ciencias económicas. Así que siempre fue muy bravo todo, ¿viste? Las cosas así, por eso terminé en tercer piso, porque siempre fue bravo en mi vida. Mucho vértigo. Claro. Escúchame, ¿y el tema kioscos, los kioscos, cómo Salió el aparecieron? kiosco. Y porque empecé a asesorarlos en un juicio penal que tenía el gremio y bueno, y ahí yo dije, viste, los kioscos manejan ciertas marcas, manejan a las tabacaleras, manejan a Coca-Cola, entonces, bueno, como yo tenía amplia experiencia en los boliches con el tema de las marcas, dije, bueno, voy a armar algo para los kiosqueros, ¿viste? Voy a empezar a marcar esto que manejaba a la noche, lo quiero manejar para los kiosqueros. Entonces, o sea, quiero ver con Coca-Cola, con Quilmes, con las tabacaleras. Entonces empecé a desarrollar todo un tema muy bueno. Son 100.000 kioscos en el país. Entonces, y fueron cosas piolas también. Con el tema de la figurita del Mundial, por ejemplo, que hubo todo un despelote tremendo, pues no se conseguían las figuritas. Bueno, drama nacional. aparecí en la Secretaría de Comercio, primera plana en Clarín, porque le daban bola a los kiosqueros con todo el despelote que había. Y bueno, pudimos, a través del gremio, pudimos distribuir las figuritas del Mundial en todo el país, desde Río Gallegos hasta el norte, de Ushuaia hasta el norte. Y bueno, son todos esos desafíos que uno tiene, ¿viste? Porque soy loco. ¿Sabes que te estoy escuchando y es como una vida muy glamorosa, pero vendría a ser como un personaje de los libros de Jorge Asís, viste, Los Reventados, pero la versión glamour, donde siempre está encontrando, en el mejor sentido, un curro, cómo zafar, y después la pega, meto el boliche gay, la pegué, metí pizza banana, la pegué, me caigo, me vuelvo a levantar. Sí. Como todos los y siempre con todos cosas, juntos, pero siempre con glamour. cosas importantes, ¿viste? O sea, sí. Vos soñás viste, a lo la grande. figurita, bueno, Secretaría de Comercio, con el Secretario de Comercio, viste, primera plana, pero siempre fueron todas Tendría cosas que ser así. gurú, Norby. Ay, sí, Tendría que dar unas clases de... Nosotros que no sabemos Pero- manejar, no sabemos cómo ganar. Bueno, en la época lo sabíamos, ¿Tienen pero vino? necesitamos plata. Tenés que enseñarnos cómo administrar. Sí. Escuchame, Ahí abierto Norby. acá. No, es fascinante todo. Yo entro así a escucharte y me muero. También, ¿al Turco sí lo viste alguna vez también ahí o no? No. No llegó a Pizza Banana, qué raro, ¿no? Un ausente. Un ausente. Cuando venga le Lo vamos vamos a preguntar a qué pasó. Sí, cómo no fue que estuvo. Y personaje de la política raro, porque puedes decir, bueno, Menem era obvio que iba a ir. No sé, una Graciela Fernández me dice, alguien raro de la política que dijiste, mirá cómo está este acá también. ¿Te acordás de alguien raro? No, alguien raro no, me acuerdo del vicepresidente del Banco Mundial, Bueno, viste que una vez apareció en el boliche gay. sólido. Bien. Viste, raro. Entonces viene un amigo y me dice, ¿está el vicepresidente del Banco Mundial? ¿Quién es? ¿Viste? Alguien del Ministerio de Economía, un funcionario del Ministerio de Economía. Entonces, ¿lo conocés? Sí, obvio. Bueno, ponete al lado, estaba en la barra, que yo voy detrás de la barra y lo invito a tomar algo. Y así fue que me puse, y, bueno, a la semana me había invitado a la casa, que venía el embajador de Estados Unidos, con un montón de gente. Y yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Quiero quedar bien con tal o con... Bueno, quería las relaciones. Bueno, entonces cuando yo pensando con quiénes iban a ir y cómo iba a manejar la situación, no. Ellos, como yo era el dueño del Palacio del Cine del Boliche, todos querían... ¿Viste? Claro. Tener relación conmigo En la casa por el del tema del embajador, boliche. que era Chica, el que perdió la tortuga, con esa casa Sí. fuiste. Sí. No, porque- ¿Quién perdió una tortuga? Porque este país tiene de todo. Tuvimos un embajador de Estados Unidos que era Todman, el primero, que tuvo todo un caso Swift, que terminó en un libro de Berbistua. Y lo reemplaza uno llamaba Chic, que era muy simpático, se hizo hincha de San Lorenzo. Sí, tipo James Viggo Chick. Mortensen, claro. Claro, lo teníamos acá, jugaba al fútbol. Y un día perdí una tortuga y andaban todos buscándole la tortuga. Esto es real. James Chick se llamaba. James Chick. A ver si alguno de nuestros Susanos... ¿Se te escapó la tortuga? Claro. No sé ¿Se la si dijo sé, a él? pero- No, tampoco no quiero decir No mucho. sabemos Pero, por eso, no. Se escapó, no sé si, no sé. Sé que se No, escapó. Para mí cierra perfecto que Pero- Diego haya Pero era contestado. divertido esto que te decía, Esto hasta que- con la gente del Banco Mundial o con embajadores,
todo el tema del boliche te acercaba y yo era el importante, no ellos. Bueno, ¿Viste por qué? Era el dueño del boliche. Liz Fácil Lavalle fue más importante que su marido porque tenías que ir ranch. O sea, ya nadie se acuerda qué cargo tuvo Fácil Lavalle. No, No se acuerdan claro. del nombre de Fácil Lavalle. No, sí, no me nos acuerdo acordamos si es de Liz. Omar, si es Eduardo. Sí, pero de Liz te acordás. De De Liz nos te acordamos. acordás, claro. Que Liz está regia otra vez, nuevamente. Pero bueno, digo, Nuevamente, me gusta porque es como que se... porque volvió la noche Liz. No sé dónde anda, pero sé que retomó una actividad nocturna. Escúchame, hablando de todo eso, y grandes así estrellas tipo Graciela Borges o Graciela Alfano, ¿pasaban también por ahí? Sí, claro, sí, todo. ¿Susana? Ya también, sí. Sí, sí. Bueno, yo tuve una relación con Moria también. Fuimos amistad. buenos amigos. ¿Eh? Una relación de amistad con Moria. Sí, obvio. Ella, yo leí que te regaló el primer perrito Sí, el Sharpei primer que tuviste, Sharpei me te lo lo regaló regaló ella. Moria. Y que te ayudó muchísimo. Sí, 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 sí. Sí, justo había fallecido mamá, entonces vino con el perrito, me puso Salvador. Bueno, yo ya estaba con este problema también del tema de la droga, esto es importante. Entonces, justo en esa época había fallecido mamá, entonces ella vino y me dijo, le pones Salvador. Yo dije, bueno, le puse Salvador, pobre Salvador, a los 3 meses se me murió y a mí me agarró una crisis porque era mi Salvador, ¿viste? O sea, yo ya lo había tomado como... Bueno, nada, y por eso después tuve un macho y una hembra Sharpei y llegué a tener 7. No. ¿Ahora tenés? Sí, tengo 2 Sharpei. ¿Cómo se llaman? Una Felicitas y Chocolina. Ay, sos, sos un regio aparte, Sí. una paquetería total. Tu madre también, ¿no? Sí, sí, sí. No me preguntes por qué, pero me imagino Una una mamá madre paqueta. espléndida, Sí, una sí, madre sí. coqueta, divina. Sí, porque, era muy coqueta. O sea, no lo pudieron ver cuando entró, pero entró con una mochila que de verdad estábamos haciendo... Se la vamos para a robar. Claro, que cuide la mochila. Él es un regio, entonces digo, tu madre debe haber sido Sí, sí, divino. una señora espléndida. Pará, quiero meter un paréntesis. Moria Casante, estamos esperando. Ay, sí, por favor. Por favor, lo traemos de vuelta a Norby, no sé, Sí, sí, hacemos sí, cualquier sí. cosa. Lo que vos pidas. Sí. Pasando un poquito a la actualidad, ¿cómo ves el tema kioscos? ¿Cómo están los compañeros kiosqueros? ¿Cuál es el mayor desafío que están enfrentando en este momento? Y bueno, el tema del aumento de precios, ¿no? Hoy en día con todo este aumento que... Incluso en este nivel de inflación, como- No aumentó el dólar, pero bueno, aumentó, bajó, qué sé yo, y están pasando un momento complicado. Compli. No, y aparte como Complicado. que cada vez son más, como que vas y puedes comprar vino, puedes comprar una harina. Vos viste que los kioscos se están convirtiendo otra vez. Vas Sí, a tener sí, mucho sí, laburo sí. porque aparte Sí, sí, en claro. mi barrio abrieron como 4, no sé, te quedas sin laburo, en este país es así, vos Sí, te quedas sin te abrís un laburo kiosco. y te abres un kiosco, abrís la ventana de tu casa y digo, bueno, ¿cómo ves eso? Sí, no, bueno, y con esto también de la suba de precios, ¿viste? No, es como que el empresario argentino, la realidad que la especulación que tienen, yo creo que no da para estos tiempos, ¿viste? Tenemos tiempos que para poder solucionar los problemas que tenemos que estar todos un poco más tranquilos, ¿no? No hacer tanta especulación como la que existe hoy en día, ¿viste? Porque si no... ¿Por qué el empresario argentino es tan... Y Quiero decir porque- una mala palabra y no la voy a decir, pero ¿por qué es tan así? Y porque, ¿sabes qué? A mí me pasa como contador también. Nosotros en los balances hacemos el ajuste por inflación. Porque, claro, vos empezás con una caja de 10 pesos que al año, esa caja de 10 pesos, los 10 pesos de 1 de enero al 31 de diciembre te representaban, ahora no tanto, pero te representaban 1000. Entonces vos tenés que ir ajustando mes a mes todo por inflación. Y la realidad que los contadores argentinos somos unos genios. Nos llaman para dar conferencias en otros países por esto, cómo vas ajustando en moneda constante. O sea, todo eso te genera... Un estrés. No un estrés. El ejercitar mentalmente las cosas. Y en los empresarios también. El empresario acá, el rédito, no está en la compra-venta de los productos o servicios que hacen, sino en comprar, como especular para comprar y como para vender. Sí. No en la venta en sí, sino en lo financiero
y en las ventajas que tenés que no son típicas del objeto del negocio. Claro, el tema del estoqueo, por ejemplo. Tal cual. Escúchame, vos estuviste, contaste lo de Entel y yo quedé fascinada pensando, ¿tenías trato con María Julia en ese momento? Sí, sí, sí. ¿Y cómo era el trato con ella? ¿Te escuchaba, te prestaba atención? Sí, poco distante, porque ella era María Julia. Viste, María Julia siempre, pero sí, tuve trato. Sí. Hoy No, te toca lidiar con mujeres que tengan esa posición de poder. ¿Cómo ves eso? Porque hemos tenido muchas discusiones, en el medio ha acontecido la gran ola feminista, qué sé yo. María Julia era una mujer de mucho poder. de mucho poder, donde no estaban esas discusiones sobre la mesa ni en el debate público, y sin embargo ejecutaba, por lo que vos decís. Bueno, era ustedes una Moria tipa. también. Moria. Escúchame, hoy en día yo creo que esto que ustedes dicen, el feminismo, miren a María Julia, miren a Moria, miren a Susana, son tipas que la comparás con un hombre. Sí. ¿Vos que le haces la cuenta a Escúchame, alguna? tenés mi hermana que es contadora y es sindicalista, vos la tenés que tener bien. Mi esposa, pues estoy casado, es la jefa de medicamento del PAMI. También tiene un poder tremendo y son tipas que, viste, hay que enfrentarlas, viste, hay que negociar, Claro. ¿no? Entonces, yo... no Tipas, sé, tipas del poder real, de ejercicio de poder real sin toda la cuestión discursiva. y siempre, porque Desde no es siempre, que de claro. ahora. No, claro, de ¿Viste? carrera. Y en los 80 mujeres de poder, bueno, Amalita, imagínate, Amalita. Sí, Amalita, Amalita. escúchame. Amalita que iba con seguridad. Pensemos en Amalita, cuando hablamos de Amalita, es Amalia la Croce de Fortabat, la mujer más rica de la Argentina durante muchísimos años, que es la que hereda Loma Negra, que era la empresa de su marido, pero ella lo convierte en una, o sea, En un mega grupo. en un mega, o sea, olvídate, lo que era Loma Negra cuando lo agarra ella y el Loma Negra que... Sí. Sí, claro. Qué mujer. Hay un libro de Marina Biuso. Y de Sole Vallejo. Y de Sole Vallejo sobre Amalita. Sí, Que creo muy que tiene bueno. una frase muy famosa de Amalita, la voy Sí. a parafrasear porque no me la acuerdo de memoria, pero en un momento Amalita dice, yo en un momento tuve ganas de ir a hacer trabajo social al África. pero yo Pero sufro mucho el calor. sufro mucho el calor, entonces no fui. Como bueno, su amor ahí social por el calor no fue posible. Medio como Lilita diciendo yo con 40 grados no voy a ningún lado. Exacto. Sí, Lilita símil. la parafrasea, pues es una frase Un histórica. símil. Así que, no, pero estamos como apasionados y como que la cabeza te vas de Entel, a tu hermana sindicalista. ¿Sindicalista dónde es tu hermana? Del sindicato de los municipales. Ah, mira vos. ¿La podemos traer? ¿Vendría? Sí, Nos no sé. encantaría hablar con una mujer de poder real. Claro. Sí, sin los marcos teóricos que te mandan a estudiar ahora. Me Claro. encanta. Sí. Exactamente, claro, queremos... Y lástima que no podemos, porque también digo, bueno, María Julia que en paz descanse, pero tenemos todavía viva a Claudia Bello, todavía que fueron mujeres que en los 90, Claudia Bello llegó también a pasear por Pizza Sí, Banana. claro. No, por eso digo, hay mujeres que fueron como más poderosas. Bueno, Cristina. Bueno, Cristina ni hablar, no la de Cristina, ni hablar. escúchame. Cristina, te estamos esperando a vos también. Ay, sí, Cristina, nos encantaría. Y lo traemos a Norby. Cristina y Norby sería la dupla, no, en serio. Después de todo lo que preguntó Norby, yo lo quiero a Norby como a Luciano, Norby, que ven a 8 horas de programa. 8 horas de programa, pasamos por todas partes, pasamos por la noche, por el día. Y pensaba, ¿cuándo empezás vos a salir? O sea, ¿cuándo de muy chico a los 20, la noche? ¿Cuándo vos la empezás a curtir? No como empresario, sino como joven que A salía los a curtir. 14 años. A los 14. Sí, a los 14 ya salía. Antes era distinto, antes había... yo imagínate, tengo 66 años. Estás regio. Hace 50 años era como que se vivía de otra manera. La noche empezaba antes, no empezaba a las 2 de la mañana. Y yo empecé a salir a los
14, 15 años. ¿Y qué te gustaban los lugares Iba glamorosos? a New York City, por Claro. ejemplo. ¿Viste? Iba a New York City que pasábamos lo más bien a New York City. Pero bueno, era esa época, también era muy linda, ¿no? La época de New York City fue tremenda, ¿no? New York City es el que está frente de la cancha de River. No, New York City ¿Ese es cuál es? Álvarez Thomas Álvarez y... Thomas. Ah, claro. El que está frente a la cancha de River, no sé. New York City fue uno de las discos más emblemáticos. generó todo un cambio importante en la noche argentina. Ese fue como el primer boliche al que vos fuiste, ponele. Sí, sí. ¿Vos? Al primero que fui, no, bueno, el primero que fui yo tendría 13 años, me escapé y me fui a Starlight que quedaba en Belgrano, era un boliche chiquito, que quedaba al lado de la Galería Churba. Y después, enseguida, empecé primero a boliches de barrio y después ya las luces del centro que recorrí Cali y la verdulería, pero eran todos antros de un paracultural. A mí me gustaba el antro. Igual pispeaba, estuve en Caix. O sea, uno pispeaba qué pasaba. Siempre tuve doble vida yo también. Porque me gustaba saber qué pasaba en tiempo No, y real. estos boliches Morocco. Oh, Morocco. Ay, Morocco, sí. Esto que vos- Se lo conté fuera Pará. del aire, Sí, pero se lo dejate. quiero contar ¿Cuál de es vuelta. Morocco? Aveporco después El también. Dorado. Aveporco. El Dorado. El Dorado. Eran, Sí, sí. Aveporco, aparte ¿no? todo. Eran pesados. Era, Sí, Morocco. Morocco era. Mi primer boliche fue el Siland en Quilmes, sobre la avenida Calchaquí, que fue. Ay, sí. Tuvo Siland. muchos años. El turco Asís lo nombra en Flores Robadas. Sí. Pinar de Rocha. Pinar de Rocha. Y hoy creo que es una dependencia de la Municipalidad de Quilmes, con mucha tristeza. Pero un día me escapé con una compañera de la escuela que era repetidora, era más grande que yo, y por alguna razón vivía acá en Capital Federal. Íbamos a la escuela en Berazategui, y ella viajaba todos los días, ida y vuelta en tren, y un día me dice, decile a tu mamá que te venís a dormir a casa, y salimos a la noche. Yo hacía lo mismo. Y me vine así, supuestamente de pijamada, no sé qué habré dicho, y me llega a Morocco, que Morocco para mí fue como entrar a una especie de jungla nocturna. Porque era arriba y abajo, ¿no? Estaba Porque te Pipo acordás que Chicolati te ese pasó. día, y para mí fue como un shock de realidad y de adultez también, porque bueno, las cosas que se veían, digamos, no estaban veladas, no estaban en un reservado ni nada, era como todo puertas abiertas, digamos. Teníamos cemento, porque dijiste eso, me escapé. Cemento. Cemento yo creo que fue el primero que me escapo, que no saben que me meto en cemento. Claro. Y después meto la pata, digo algo y me dice, pero ¿qué ¿Dónde pasó? estabas? Pero ¿cómo estabas ahí? No, pero es como, es muy sano, decía yo, muy, es lindo ambiente. Bueno, hoy mienten los padres a los niños. Es verdad. Pero eso es otro tema, otro No, programa. otro tema. Tenemos acá al señor Norby. Bueno, Norby, ¿estuviste cómodo con nosotras? Sí, divino, parece bárbaro. Ay, Bueno. nosotras Pero- también, me encantó. Tenés una mirada, tenés algo que traes Paz. paz. Paz Yo total. me voy de acá y no me quiero ir a bailar, un poco sí también, pero me da ganas de seguir hablando horas y horas. Si te volvemos a invitar, venís. Sí, obvio. Aparte estamos acá, yo estoy abajo. Bueno, Ah, pero Así que hagamos, me llaman y subo. hagamos nosotros tenemos como una idea, como que esto es un departamento muy, muy Pedro Almodóvar, estamos en una película, vos no sé de dónde venís, por ahí venís de Madrid. Nosotros estamos acá en un piso madrileño, al borde, esperando que nos llame nuestro novio y no nos llama. Así es. Bueno, te esperamos cuando quieras. Bueno, dale. dale. muchas gracias por Encantado haber venido. de Un estar. placerazo. Bueno. Cerramos. Cerramos. Chao. Impecable. Gracias.